Damas y caballeros, la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, les da la más cordial bienvenida en esta mañana en mérito de la celebración del tercer seminario del Sistema de Información de Estudiantes, Egresados y Empleadores. Y para dar inicio a nuestro evento, me permitiré presentar a las distinguidas personalidades que nos acompañan en el presidio. Se encuentra con nosotros el doctor Carlos Iván Moreno Arellano, Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos la presencia de la maestra Teresa Godínez Rivera, miembro del Comité Técnico de la Universidad Autónoma de México Metropolitana y miembro del Comité Técnico del Seminario en Sistema de Información de Estudiantes, Egresados y Empleadores, en representación del doctor Romualdo López Zárate, rector de la Universidad Autónoma de México Azcapotzalco, así también del maestro Jorge Bobadilla, coordinador general de planeación. En representación del maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, nos acompaña el maestro José Alberto Becerra Santiago, secretario académico. Acto seguido escucharemos la bienvenida a cargo del maestro José Alberto Becerra Santiago, secretario académico de nuestro centro. Muy buenos días, maestra Teresa Godínez, representante del rector Romualdo López Zárate, doctor Carlos Iván, coordinador general de planeación de esta casa de estudios. Quiero, en primer término, a nombre del maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector de este centro, hacer un reconocimiento a la coordinación de las maestrías en Gestión y Políticas de la Educación Superior y al doctorado en Gestión y Políticas de la Educación Superior por albergar este evento en nuestras instalaciones y agradecer al mismo tiempo a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad de Azcapotzalco por su disposición y por la confianza que han delegado a este centro universitario para generar este espacio de diálogo e intercambio académico en materia de investigación sobre trayectorias escolares e inserción de egresados en los mercados laborales. Las tres líneas temáticas en las que está organizado este seminario resultan muy relevantes para reunir experiencias de investigación que nos permitan identificar retos y tendencias que plantea este entorno complejo y en cambio permanente que caracteriza a la sociedad del conocimiento. Les quiero expresar a todos los participantes mis mejores deseos de que los objetivos de esta actividad académica se cumplan plenamente y que todos los participantes puedan aprovechar esta excelente oportunidad para estar al día en la generación de conocimiento en estos temas con el fin de mejorar la pertinencia en la formación de profesionistas e investigadores por parte de las instituciones de educación superior. Y si me lo permiten, procederé ahora a la inauguración formal del evento, siendo las 9:59 horas de este 17 de septiembre de 2014, declaramos formalmente inaugurados los trabajos de este tercer seminario del Sistema de Integración de Estudiantes, Egresados y Empleadores. Enhorabuena y muchas gracias. A continuación, escucharemos la remembranza del seminario del Sistema de Información de Estudiantes, Egresados y Empleadores, a cargo de la maestra Teresa Godínez Rivera, miembro del Comité Técnico. Muy buenos días a todos los presentes, buenos días a las autoridades que nos acompañan. Agradezco al maestro Alberto Becerra Santiago por sus cordiales palabras, por su cálida bienvenida. Igualmente al doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por acogernos en esta sede.
De igual manera a la doctora Nayeli Quevedo Huerta, quien ha puesto empeño junto con su equipo de trabajo, conformado por la maestra Yona, si no me equivoco, y por la señorita Tere, en esta organización, la cual ha sido posible, y bueno, un agradecimiento por parte de nuestras autoridades, el doctor Romualdo López Zárate, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, también por parte del maestro Jorge Bobadilla, nuestro coordinador general de planeación. Permítanme expresarles también un agradecimiento y el deseo del mejor de los éxitos en este evento, congratulándonos también por ser nuestra primer sede fuera de casa, pero dentro de casa, porque ya forman parte de nuestra casa también. Es menester explicar y expresar de dónde surge muy rápidamente, muy puntualmente, esta intervención y este evento de diferentes seminarios que ya vamos en su tercera edición, y viene la cuarta y habrá que ver cuál va a ser la sede para el próximo evento, retomando temas que son de interés para todos nosotros y cada vez toman mayor peso y mayor importancia, y que tienen que ver con no solamente nuestros estudiantes, que son nuestro principal motor, ¿sí?, en sus trayectorias, dado que nos debemos a ellos y somos para ellos, de nuestros egresados también. Mantener un vínculo siempre es importante, porque en esa retroalimentación damos cabida a nuevas observaciones y nuevos planteamientos desde lo que es la educación superior, y sobre todo en el ámbito de la licenciatura, pero también a nivel posgrado. Finalmente, también muy relevantes, aunque somos universidad pública y nos debemos el quehacer de la generación del conocimiento, tenemos nosotros también la necesidad imperiosa de estar ad hoc a las necesidades de un mercado laboral cada vez con mayor oferta y cada vez más demandado. Y para estar a la altura de las circunstancias, tenemos que estar en comunicación constante con ellos. Dado es el caso que nuestra institución y otras instituciones se han dado a la tarea de establecer una serie de estudios, ya sea para el uso y ámbito de aplicación de carácter administrativo, pero también académico, a través de investigaciones que se han establecido y que han emergido no solamente en el seno de nuestro grupo de investigadores y cuerpos académicos, sino también desde los ámbitos administrativos que tienen que ver con estos tres grandes apartados, son materia de nuestro trabajo, que hacer diario. Y entonces, pues, de ahí surge esta necesidad de compartir experiencias, y es de ahí que surge este seminario. En su primer versión, tocando temáticas que hagan referencia hacia la utilidad y las prácticas que se ejercen a partir de la información generada de estudios y de diversos datos estadísticos para lo que es nuestras trayectorias de estudiantes, egresados y empleadores. En una segunda versión, la primera versión fue celebrada en enero del 2010. Este evento se celebra cada 2 años. Así es que el segundo evento, nuestro segundo seminario, que fue celebrado en mayo del 2012, tuvo como referencia, haciendo un segundo paso, el hecho de ver nuevas metodologías técnicas y dinámicas de generación de información en esos 3 ámbitos, en un siguiente apartado con sede aún en la UAM Azcapotzalco. Y es en este tercer seminario que surge como resultado de la construcción de una red que ha sido muy importante, que viene construyéndose y esperemos concrete y formalice antes de que cierre este año, una red que no sé si se me permitirá decirlo, pero llevará por nombre, está registrado, por favor, es la idea, como Red Universitaria de Investigación sobre Trayectorias de Estudiantes, Egresados y Empleadores, formalmente estará conocida como RUIE, cuyos trabajos iniciaron el mes de abril del 2013 y pues esperamos concreten para este año.
Entonces, ahora el paso más adelantado, el paso más grande que hemos dado es tener una sede en otra de nuestras instituciones que han venido colaborando, que van a lo ancho y largo del territorio nacional, pero también internacional. Hemos ido creciendo en evento tras evento. Tal es el caso que ahora contaremos con la participación de varios conferencistas magistrales del orbe nacional e internacional, ocupados y experimentados en las temáticas que aquí nos aquejan, que hoy en día se llaman desafíos en el campo de las investigaciones de trayectorias estudiantiles, de egresados y de empleadores, ¿sí? Y que pues esperemos concluyan en los mejores términos. Ha sido un trabajo continuo, de mucho esfuerzo, con la participación de todos, con grandes aportaciones, y esperamos siga creciendo, y esperamos la siguiente serie. No me queda más sino desear éxito en estos trabajos, en estas participaciones, y pues bienvenidas sean todas y cada una de las experiencias que aquí vamos a compartir. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la maestra Teresa Godínez Rivera y agradecemos la presencia de nuestro presidio para dar paso a continuación a la presentación de la conferencia inaugural La arquitectura del poliedro, itinerarios universitarios, equidad y movilidad ocupacional, impartida por el doctor Adrián Acosta Silva. A cargo de la moderación de esta conferencia estará el doctor Ricardo Pérez Mora, y dejamos en uso de la voz al doctor Adrián Acosta Silva. Aquí le damos un aplauso y nuestra bienvenida. Muy buenos días. Brevemente voy a estar la presentación del doctor Adrián Acosta. El doctor Adrián es doctor en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede en México. Es profesor investigador titular C, adscrito al CUSEA UDG, y cuenta con perfil PROMED y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Imparte los cursos de instituciones y sistemas de educación superior, temas fundamentales de educación superior a nivel posgrado. Su línea de investigación son cambio institucional, políticas de educación superior y gobierno universitario. Y en su cuerpo académico desarrolla la línea de políticas públicas de la educación superior. Y el día de hoy va a presentar la conferencia denominada La arquitectura del poliedro, itinerarios universitarios, equidad y movilidad ocupacional. Sin más preámbulo, le dejo el uso de la voz al doctor Adrián. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias a los organizadores por la invitación a intervenir en una conferencia en este evento, a Ricardo por la presentación. Y lo que yo voy a conversar con ustedes es los resultados de un proyecto que varios de los que están presentes, colegas, algunos estudiantes, han conocido, algunos resultados parciales. Y ahora estamos en la etapa ya de la publicación de los resultados. Está un libro en proceso sobre el proyecto. Es un proyecto que fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología durante el periodo 2011-2014. Fueron 3 años, un poco más de trabajo, un trabajo como todo lo de investigación colectivo, coordinado por un servidor y Jordi Planas como profesor invitado en la Universidad de la Universidad de Guadalajara, y un equipo de investigadores que ha acompañado todo el proceso de investigación, así como un conjunto importante de estudiantes de maestría y de doctorado que se han incorporado en estos últimos años con sus proyectos de tesis en aspectos parciales específicos del proyecto general. Entonces es un trabajo colectivo, es un trabajo compartido, es un trabajo discutido en distintos momentos con un comité de seguimiento que nos ha también acompañado en los últimos años. Y lo que voy a presentar es justamente, digamos, una síntesis de los resultados del proyecto, ¿no? Todavía, como todos los proyectos, con algunas respuestas a algunas de las preguntas originales,
pero que también, digamos, ha acumulado a lo largo del proceso también nuevas preguntas que requieren de más, no solamente más información, sino también una adecuada interpretación o una mejor interpretación sobre los propios resultados. Y quisiera señalar primero por qué el título, la arquitectura del poliedro. Como ustedes saben, el poliedro es una figura geométrica de varias caras. Es una sola figura, pero que digamos, está integrada en distintas caras, y cada una de ellas, cada una de las caras, tiene características específicas que la unen y al mismo tiempo la diferencian del conjunto del cuerpo. Y me parece que uno de los resultados del proyecto de investigación, como supongo yo son todos los proyectos de investigación, es que en realidad no nos muestra un solo resultado, ni nos muestra tampoco un solo tipo de interpretación. Lo que tenemos es en realidad un conjunto muy variado de caras, de rostros, digamos, de subfiguras dentro del propio poliedro que exigen un tratamiento específico. Hasta ahí la metáfora de la figura del poliedro como figura geométrica, porque en realidad lo que tenemos es un resultado colectivo que nos permite o nos ha permitido en este proyecto distintos acercamientos a distintos puntos, áreas del conjunto del tema de itinerarios universitarios, equidad y movilidad ocupacional. Es un proyecto pensado para justamente trabajar con estudiantes universitarios, con egresados universitarios, tratando de identificar áreas, puntos, convergencias en términos de la inserción profesional, en algunos casos primera inserción profesional, en otros casos confirmación de inserciones profesionales que se construyeron antes o durante el desarrollo de los estudios de los egresados, y que nos permite en alguna medida tener una visión más clara de lo que ocurre con nuestros procesos en las universidades. Tiene algunas limitaciones con el proyecto. Una de ellas, la que seguramente todos los presentes la conocen, las limitaciones de la información. O sea, tenemos varias fuentes de información, no necesariamente consistentes o contradictorias, algunas con ambigüedades, otras con francos vacíos de información. Y para el caso del proyecto, este fue un déficit o una limitación importante para profundizar en muchos de los aspectos que vimos en el poliedro en su momento. Por ello, utilizamos, como vamos a ver más adelante, distintas fuentes de información, tratando de complementar en algunos casos, tratando de eliminar en otros casos. El objeto de estudio frecuente del proyecto fue el caso de la Universidad de Guadalajara, por varias razones, ¿no? Hay una base de información, digamos, amigable para ser tratada y traducida en términos de una base de datos importante para el proyecto. También la Universidad de Guadalajara, porque nos permitió acercamientos cualitativos importantes a carreras y centros universitarios específicos. Estas son, digamos, algunas de las características generales del proyecto y de por qué el título y algunos de los resultados que voy a presentar. También quisiera iniciar, antes de esto, con un par de consideraciones que creo son pertinentes para el tema y para los resultados del proyecto. Como ustedes saben o leyeron la semana pasada, el informe de la OCDE sobre educación mostró datos que, como todos, hay que tomarlos con cuidado y con prudencia, pero que reafirmaban algo que ya se sabe de los investigadores, tanto de mercados laborales como los que estudiamos o que estudian trayectorias estudiantiles. A mayor índice de escolaridad, mejores posibilidades de empleo. Eso es lo que encuentra uno con la OCDE. En el caso de México hay una variación importante, es decir, en el caso de México se nota que esta relación no es necesariamente cierta, dado el hecho de que muchos estudiantes de enseñanza media superior o solo con la preparatoria terminada tienen ingresos iguales o mejores
que los egresados de estudios profesionales. Es un caso, digamos, atípico para los países de la OCDE, pero que confirma una manera, digamos, uno de los fenómenos que parecen estarse expandiendo, desarrollando en los últimos años. Ojo, otra vez, hay que tenerlos tomar con prudencia estos datos. Es decir, esto ocurre, digamos, a términos generales para el caso de México, pero difiere según las áreas de conocimiento, sí, difiere las disciplinas, difiere en áreas de formación específica, no es igual para todos los casos. Pero es un dato que quiero anotar aquí simplemente para reafirmar la importancia del estudio de la relación entre egresados y el mercado profesional. El otro dato que me parece también interesante, sacado de la propia SEP, que lo veía en estos días, es que tenemos en México, según datos de la Secretaría de Educación Pública, que en la década del 2000 al 2010 tuvimos poco más de 370,000 egresados universitarios por año. Es decir, es una masa importante de egresados de la educación superior de todas las modalidades, ¿no? Públicas, privadas, institutos, universidades públicas, una masa importante de egresados, lo que implica que casi 4 millones de egresados durante la década pasada fueron incorporados o se colocaron en estrategias de incorporación a un mercado laboral, digamos, teóricamente en expansión o capaz o con déficit de atención de este tipo de egresados universitarios. Para la primera década de este año, es decir, 2011 a 2020, se estima, porque claramente no hay datos, se estima que no egresarán 370,000 al año como la década pasada, sino que habrá 545,000 en promedio por año. Es decir, esta expansión, este crecimiento del número de egresados es por supuesto consistente con el crecimiento de la matrícula general de educación superior y genera desafíos adicionales a los mercados laborales. ¿Cuál es el problema? Por supuesto, aquí también nos movemos en un terreno movedizo. Es decir, ¿cuántos de los egresados profesionales universitarios se incorporan en el mercado laboral? De acuerdo a la capacidad instalada de la década pasada en México, según datos de la propia SEP, se crearon solo viendo instancias federales, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, se crearon alrededor de 1.7 millones de puestos laborales profesionales. Si uno lo cruza con el dato bruto de los 4 millones que egresaron en la década pasada, tenemos claramente un déficit de absorción. Ojo, son datos federales, nos faltan los datos de los estados, de las entidades federativas, desagregados, para ver cómo los sistemas estatales de educación, de seguridad social, que hay tantos, muestran datos para mirar esta absorción, que seguramente se incrementa, pero en todos los casos hay muchas probabilidades de que tengamos un déficit acumulado importante. Un déficit que nos viene de décadas pasadas y que se refleja o se confirma en la década pasada. Entonces tenemos que estos datos entre el volumen de egresos profesionales y la absorción de puestos laborales presenta una brecha importante, ¿no? Y hasta ahí, digamos, sería el dato. Ahí adentro hay que abrir la caja negra para ver qué ocurre, no solamente con los que logran incorporarse al mercado formal de profesionistas, sino lo que ocurre con todo el resto. Es decir, aquellos que no logran, que entran a las filas del desempleo franco, no sabemos cuánto, aquellos que deciden continuar sus estudios, aquellos que se incorporan a mercados informales. Si todavía no tenemos datos precisos globales de esto que nos permitan. Bueno, estos dos datos, estas dos, por un lado la que nos muestra la SEP por el crecimiento de profesionistas y puestos, y por otro lado lo que nos da la OCDE, logran colocar, me parece, nuevamente en la mesa de la discusión académica y de políticas públicas la relación entre el estudio del acceso, las trayectorias y los egresos universitarios con los estudios
de la cantidad y la calidad de la absorción del mercado profesional de estos mismos requisitos, ¿no? Hemos avanzado mucho, seguramente las comunidades académicas en conocer algunos de estos, las características de estos procesos, pero en general tenemos todavía un déficit de conocimiento en torno a qué es lo que ha estado ocurriendo en México, en las entidades federativas en los últimos años. Bueno, a partir de estas consideraciones, bueno, voy a presentar rápidamente estos puntos, no me detengo demasiado. Voy a presentar rápidamente de cuál fue el objetivo, la metodología y las fuentes que utilizamos en el proyecto. Bueno, como ya se señalaba, tuvimos varias combinaciones de instrumentos y aproximaciones, una típica aproximación metodológica bastarda. Usamos no solamente instrumentos y aproximaciones cualitativas, sino también cuantitativas, para decirlo en términos más técnicos, una metodología mixta. Estos dos tipos de enfoques metodológicos. Se configuró una base de datos que fuera lo suficientemente potente para indagar sobre los comportamientos de los estudiantes universitarios desde el ingreso a la universidad hasta el egreso, hasta la primera inserción laboral después del egreso. Concentramos la atención en tres fases del proceso. Una, la que tiene que ver con el acceso a la universidad, tratando de enfatizar analíticamente las cuestiones de equidad, es decir, qué tan equitativo es el acceso de los estudiantes a la educación superior en México. Una segunda fase que tiene que ver el análisis de las trayectorias como estudiantes de esos que ingresaron a la universidad, a la educación superior. Y tercero, las trayectorias posteriores al egreso, prestando atención especial a la inserción profesional. En el esquema, ustedes lo ven ahí más o menos dibujado, los tres elementos. Primero, en el acceso, identificando el origen social de los estudiantes, distinguiendo el del estatus alto, medio y bajo. El origen social lo hemos medido fundamentalmente con la variable que, según la bibliografía, la literatura sobre el tema de origen social, es la más potente o la que más influye y la que más claramente se puede identificar para analizar la equidad de los estudiantes, que es el origen social, que tiene que ver específicamente con la escolaridad de los padres, ¿no?, como un elemento importante que determina en alguna medida la equidad en el acceso de los estudiantes universitarios. Un círculo, la parte del círculo tiene que ver con la parte del tránsito de los estudiantes, donde se analiza la trayectoria escolar, la trayectoria académica de formación de los estudiantes, que combinan a veces o no con el trabajo. ¿Sí? Tenemos estudiantes de varios tipos, pero digamos, en términos generales tendríamos dos: estudiantes que se dedican de tiempo completo a los estudios, o estudiantes que combinan los estudios con el trabajo. Y podemos tener ahí varios tipos, ¿no? Es decir, estudiantes que permanentemente han trabajado a lo largo de la trayectoria, o estudiantes que ocasionalmente han trabajado a lo largo de la trayectoria y producen comportamientos, estrategias distintas de los estudiantes. Y finalmente, los procesos de inserción laboral, es decir, de los estudiantes, tratando de identificar algo que desde el principio se anotó en el proyecto y que hemos desarrollado de alguna manera a lo largo del mismo, tratando de ver en la inserción laboral algo que se llama el índice de calidad del empleo, índice de calidad ocupacional. Es decir, tratar de ver no solamente cuántos, sino cómo y en qué condiciones se incorporan los estudiantes al empleo. Ahí también identificamos estatus altos, estatus medios y estatus bajos de incorporación laboral. En ambos casos, el primer paso del origen social a la educación universitaria y el trabajo, tenemos como uno de los elementos importantes del acceso
es el origen social, pero también el background académico, es decir, de cómo han construido previamente su trayectoria académica los estudiantes, y del lado del tránsito del círculo hacia la inserción laboral, el rendimiento académico que tienen los estudiantes a lo largo de su formación. ¿Cuáles son las fuentes? Ahí están, ustedes lo verán, distintas, de distinto tipo: resultados generales y microdatos de los censos nacionales de población y vivienda 90, 2000 y 2010, los informes y datos de la Encuesta Nacional de Hogares y Empleo y de la Encuesta Nacional de la Juventud en varios de los casos que analizamos, los anuarios estadísticos de ANUYES, y la encuesta fundamentalmente relevante, pertinente para el caso de la Universidad de Guadalajara, que tiene que ver con la encuesta titulada Situación Académica y Laboral de los egresados de la UDG 2008-2009, el censo de candidatos a egresar de la UDG 2007 a 2012, que tiene que ver también con que alimentan parcialmente una invención local que tiene que ver con el Sistema Integral de Información y Administración Universitaria, un instrumento de la Universidad de Guadalajara para identificar a los alumnos, identificar sus trayectorias y encontrar mucha de esa información depositada, ¿no? Hubo, por supuesto, varias dificultades técnicas en conciliar las bases de datos. Hubo que trabajar adicionalmente en la propia encuesta de egresados de la UDG, pero todas estas fuentes nos permitieron construir, digamos, con bases de datos suficientemente confiables para los resultados, el desarrollo de los proyectos que tuvimos a lo largo del proyecto general. En términos cualitativos, se profundizó en casos específicos de cohortes de carreras universitarias seleccionadas, realizando entrevistas, aplicando algunos cuestionarios a muestras que fueron consideradas como representativas de las generaciones, de diferentes generaciones en distintos campos de la profesión de la universidad, ¿no? Es decir, tuvimos estos dos acercamientos, este enfoque mixto y fronte sobre los estudiantes, que nos permitió tener algunos resultados interesantes. Bueno, voy a presentar ahora lo que serían, digamos, el núcleo de los resultados generales del proyecto. Voy a solamente apuntearlos, van a estar ahí apuntados solamente, y forman parte del capítulo correspondiente al libro que está en proceso de edición. Tuvimos una serie de consideraciones generales que voy a conversar con ustedes. Primero, las trayectorias de los egresados universitarios son producto de factores institucionales, contextos y decisiones individuales. No es algo distinto a lo que buena parte de la literatura señala. La, digamos, peculiaridad del proyecto fue que estos factores institucionales, contextuales e individuales fueron trabajados a partir básicamente de dos fuentes, los autores, los enfoques, la sociología analítica eisteriana, que pone su énfasis claramente en el individualismo metodológico y en la necesidad de identificar mecanismos causales para examinar los resultados, los fenómenos observables, en este caso en el campo de las trayectorias de los universitarios. Y por otro lado, el enfoque de la teoría del DBO, de deseos, creencias y oportunidades, es en inglés. Hedstrom y el propio Elster han trabajado para analizar estos comportamientos. Segundo elemento general: los valores, las prácticas y las reglas formales que habitan los procesos de acceso, tránsito y egreso de los estudiantes universitarios influyen de manera significativa en los comportamientos individuales y colectivos, y los comportamientos individuales son procesos de expresiones de adaptación a las reglas, las rutinas y la cultura de las distintas profesiones universitarias. Acá, a diferencia, digamos, y de manera complementaria al enfoque del DBO, lo que estamos utilizando es algo parecido a un institucionalismo metodológico. Si en el anterior nos concentramos o utilizamos
las herramientas de la sociología analítica, concentradas en el institucional, y lo digo metodológico. En esta otra estamos haciendo mucho más énfasis en el papel de las reglas, de las prácticas, de los valores, de los contextos que los individuos toman las decisiones. Es decir, el neo o institucionalismo metodológico. Colocar a las instituciones como una fuente importante, estratégica, crítica, para la toma de las decisiones individuales y familiares de los estudiantes. Tercero, los estudiantes reales no son los estudiantes ideales. El perfil, las características y los comportamientos que son diversos y no corresponden a los supuestos que buena parte de las políticas federales en educación superior tienen sobre los estudiantes, que los consideran sistemáticamente como estudiantes ideales, normalmente estudiantes de tiempo completo o estudiantes que requieren de apoyos económicos como el único mecanismo para garantizar mejor eficiencia terminal en sus estudios. Es decir, el supuesto es que el mejor estudiante debe ser el estudiante de tiempo completo, cuando lo que uno observa es que en realidad esto no ocurre. Si tenemos estudiantes, en su gran mayoría, si uno ve el caso de las universidades públicas como la UDG, encuentra que más o menos más la mitad o más de estudiantes, como vamos a ver, estudian y trabajan al mismo tiempo, y ese es un mecanismo de formación dual, digamos, del estudiante. Es decir, no solamente se forma en el mercado, en la institución universitaria, en las carreras, sino que también va adquiriendo experiencia y formación en un mercado laboral a lo largo de su formación. Y entonces uno tiene severas dudas en torno a que el supuesto de políticas federales sea correcto, adecuado y que reconozca esa regla. Cuarto, las instituciones importan. Es decir, lo que ya postula el institucionalismo metodológico como teoría, digamos, de alcance intermedio para estudiar los comportamientos de los individuos, de los grupos, es que el contexto institucional es una fuente muy importante para la toma de las decisiones, ¿no? Si de aquí el contexto institucional de los estudiantes en formación, por supuesto, es muy diverso, ¿no? Los contextos institucionales de las universidades públicas son claramente distintos a los contextos institucionales de las universidades privadas. Los contextos de las instituciones públicas no universitarias, institutos tecnológicos, por ejemplo, son distintos a los de las universidades públicas federales o estatales. Los contextos institucionales de las universidades de élite de la educación superior son distintos, digamos, a los contextos institucionales de las universidades de Cochera o Patito, que han abierto sus puertas durante los últimos 20 años en la educación superior. Todos esos contextos institucionales importan e importan mucho desde el punto de vista no solamente de nuestro proyecto, sino de las teorías que han estudiado estos temas. Finalmente, resultado en términos generales, nosotros identificamos digamos, algunas relaciones de tipología y estrategias, y encontramos tres grandes tipos, macrotipos, si habría que decir la palabra, de trayectorias de acceso, egreso e inserción profesional. Primero, acceso con trayectorias continuas, que no combinan estudios con trabajo, que tienen egresos exitosos, es decir, que cumplen con sus procesos formativos académicos formales de acuerdo a lo previsto en las carreras profesionales, e inserciones laborales que pueden ser exitosas o no exitosas, es decir, que tienen un empleo laboral considerado, continuas, es decir, que pueden tener licencias, retrasos, reprobaciones, digamos, arritmias en términos de las trayectorias lineales del primer tipo, que combinan estudios con trabajo de manera permanente u ocasional, que tienen egresos tardíos, es decir, no salen en los 4 o 5 años programados, y que pueden también igual tener inserciones laborales exitosas o no exitosas. Y un tercer tipo de relaciones son el acceso tardío, es decir, en todos los casos el acceso es el punto de arranque, puesto que estamos analizando egresados. Tenemos accesos tardíos, es decir, que no entran por edad
pueden ser atípicos a los 19, 23 o 18, 22 que entran a la universidad, que tienen, si estamos hablando de estudiantes mayores, al promedio o a la cohorte que deberían corresponder, que tienen trayectorias de abandono o cambio de carrera. Esta es una característica importante. No es que esté presente allá, no esté presente en las otras, pero acá podríamos incorporarla como una característica quizá distintiva. Es decir, trayectorias que suponen no deserción solamente, sino que también, y con más frecuencia de lo que uno se imagina, suponen cambios de carrera al principio o a la mitad de las carreras de primera elección. Es decir, es un flujo, un movimiento intrainstitucional entre las carreras que nos indican que algunos estudiantes que quizá al segundo, tercero o cuarto semestre decidieron o descubrieron que eso no les gustaba, decidieron cambiarse a otra carrera. Y este es un fenómeno no menor, es decir, es un fenómeno importante, ¿no? Habrá que ver las disciplinas y las áreas de conocimiento, ¿no? Pero es un fenómeno que también caracteriza por lo menos cierto tipo de trayectorias, que combinan esta trayectoria C, tipo C, estudios con trabajo, y que también, igual que los otros, pueden tener inserciones exitosas o no exitosas. Como ya señalaba al principio, puede haber combinaciones múltiples entre estas tipologías, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de la carrera que estamos estudiando, el contexto institucional, el hábitus académico y profesional asociado a la carrera, el género, ¿no?, de los estudiantes y los entornos sociales y familiares de los estudiantes. Esas fueron las generales. Paso ahora a las específicas, que son básicamente tres grandes lecciones, ¿no? Las que tienen que ver con la equidad en el acceso a la universidad, que apuntaré solo a algunas. No todos los jóvenes mexicanos tienen las mismas oportunidades de acceso a nuestras universidades. El acceso, tanto en el acceso como en el egreso, tienen mayores oportunidades aquellos jóvenes que provienen de clases sociales altas, y estas disminuyen a medida que el origen social de los jóvenes disminuye. Es decir, en términos generales, solo ingresan a la universidad jóvenes provenientes de clases o estratos sociales altos, es decir, los que tienen mayor escolaridad. En términos generales es una afirmación, es un hallazgo que otra vez confirma lo que otros hallazgos en otros contextos, incluso nacionales, han mostrado. Sin embargo, nuestras universidades públicas en particular no pueden ser consideradas elitistas, puesto a pesar de que lo dicho en el punto anterior se mantiene, la mayoría de los estudiantes universitarios de las universidades públicas provienen de clases medias y bajas. Es decir, la tesis general, que es correcta, para el caso de las universidades públicas, tiene una variación importante, porque sí estamos identificando que los estratos, las escolaridades de los padres de los jóvenes que ingresan a las universidades públicas suelen ser medios y bajos. El sistema universitario reproduce las desigualdades de clase en el acceso y en el egreso, pero al mismo tiempo constituye un factor de movilidad social tanto en el acceso como en el egreso. Aquí tenemos algunas paradojas interesantes, ¿no? ¿Sí? Tenemos jóvenes universitarios, por supuesto que entran en términos generales más los de las clases altas, es el estrato social, los estudiantes de orígenes sociales altos están sobre representados en el acceso, mientras los jóvenes de los orígenes sociales bajos y medios son subrepresentados en el acceso. Pero una vez que ingresan a la universidad, esos orígenes sociales parecen desvanecerse a lo largo de la vida. Es lo que algunos colegas han denominado las marcas de la clase social, se desvanecen, desaparecen una vez ingresado a la universidad. Pueden tener algún efecto en el egreso,
pero en el transcurso, en el tránsito de la universidad, esas marcas de clase desaparecen. Y entonces se generan mecanismos de movilidad social o profesional para las clases bajas y medias, de movilidad social ascendente, y para muchos de los estudiantes de las clases sociales altas hay procesos, digamos, de movilidad social que llevan hacia la media del conjunto. Entonces tenemos una paradoja interesante. Es decir, la movilidad social sí es un dato, sí es un fenómeno que ocurre y que se da en las universidades públicas, pero también que hace que se borren estas clases, estas marcas de clase previas, y digamos, hay una especie de estandarización al medio de los procesos de movilidad social. El grado de equidad depende de los factores institucionales y por tanto de decisiones políticas. Constatamos que medidas como la descentralización de la oferta universitaria y la ampliación de las vías de acceso a la universidad mejora la equidad en el acceso a la misma en el sector público, solo en el sector público. Entonces, ¿qué estamos viendo como factor institucional? En términos de equidad, de incremento de las oportunidades de acceso, sobre todo de los estudiantes de orígenes medios y bajos, parece ser que la oferta, la ampliación, la desconcentración y la descentralización de la oferta en educación superior, particularmente en la universidad, tienen un efecto positivo. Algunos trabajos, tesis que se asociaron al proyecto muestran, por ejemplo, cómo el impacto del acceso, en la mejora en la equidad en el acceso y la absorción de nuevos grupos o estratos sociales tiene mucho que ver con los procesos de desconcentración de la oferta. En el caso de la UDG es claro que el proceso de descentralización y desconcentración que se inició hace 20 años, justamente en el 94, que implicó abrir oferta nueva en distintas regiones de Jalisco, tuvo un impacto importante en la mejoría de la equidad y de las oportunidades de acceso de los estudiantes universitarios egresados de nivel medio superior en Jalisco, ¿no? Es un factor institucional importante. En otro conjunto de resultados, digamos, tienen que ver cómo los estudiantes transitan por la universidad. El círculo, digamos, el segundo punto. El estudiante ideal es minoritario en nuestras universidades, las públicas. Y sospechamos que muchas de las privadas, o la gran mayoría, por lo menos las que no son de tenemos estudiantes que estudian, que combinan estudios y trabajo, o como dice Jordi y ha dicho otros colegas, o trabajadores que estudian, trabajadores que están estudiando, no estudiantes que trabajan, sino trabajadores que están estudiando. Entonces, el estudiante ideal se desvanece un poco como la figura predominante, por lo menos es lo que vemos. Los estudiantes que trabajan son la mayoría y lo hacen por razones de diversa índole, y no solo porque no tienen recursos económicos. Es decir, hay una asociación simple entre estudiantes que trabajan por necesidad económica. Y hemos encontrado que no es solo ese tipo de estudiantes. Tenemos también estudiantes, otra vez, depende de las disciplinas, depende de las carreras, donde la experiencia laboral es considerada una herramienta importante para el desarrollo de habilidades que les permitan a los estudiantes generar capital laboral para hacerlo efectivo al egreso o para mejorar sus condiciones al egreso. Entonces, es una estrategia deliberada, pensada en adquirir experiencia laboral y que no necesariamente tiene que ver con empleos bien remunerados, que son empleos a veces precarios, pero que les están significando a los estudiantes mayores herramientas para complementar, digamos, el capital escolar con el capital de la experiencia laboral. Entonces, es otro tipo, no solamente son los estudiantes que necesitan dinero para mantener a su familia o así mismo. Los estudiantes que trabajan en tareas relacionadas con sus estudios no siempre tienen menor rendimiento académico y tienen una mejor inserción profesional que los que solo estudian. Ese es otro hallazgo. ¿Sí? Los estudiantes, uno supone que, por lo menos los supuestos de las políticas federales, o sea, que estudiar les quita tiempo, que trabajar les quita tiempo a los estudiantes, que luego entonces hay que buscar esquemas de apoyo económico para que los estudiantes se puedan
dedicar de tiempo completo a los mismos y puedan terminar, digamos, con índices de eficiencia terminal del 100% en los indicadores de la profesión. Pero lo que estamos viendo es que los estudiantes que sí trabajan y lo hacen con mucho más frecuencia de lo que creemos en labores que se relacionan con sus estudios, según lo dicho por ellos, no tienen un menor rendimiento académico que los estudiantes de tiempo completo. Es decir, encontramos que en algunas fotos, siempre hay que a los matices y el diablo está en los detalles. Uno tiene que ver que en algunas carreras, estos estudiantes de esas carreras, por ejemplo, relaciones internacionales o a veces derecho, los estudiantes que trabajan tienen mejores rendimientos, iguales o mejores rendimientos académicos que los estudiantes que no estudian. Medicina se cuece aparte. Medicina es una carrera que exige tiempo completo. Entonces, por eso siempre hay que diferenciar. Pero en muchas otras carreras encontramos que el rendimiento académico, aunque trabajen, es mejor o igual que los que no trabajan. Y que también frecuentemente logran mejores índices de inserción profesional que los que no estudian, que los que no trabajan. Es decir, se confirmaría la estrategia racional de combinar estudios con trabajo para mejorar las posibilidades de inserción profesional. Lo estamos encontrando con este tipo de estudiantes. Una parte importante de los estudiantes que están considerados como abandonos o desertores, de hecho, lo que hacen es reorientar sus estudios, cambiando de carrera, ya lo señalamos. Las trayectorias discontinuas de los estudiantes tienen efectos y orígenes muy diversos. ¿A quienes nos referimos con estudiantes discontinuos? Raghav Chain ya lo ha dicho en el texto clásico, ¿no? O sea, esta distinción entre continuos y discontinuos. Los discontinuos son los que van retrasándose, digamos, en términos de flujo de sus trayectorias estudiantiles ideales, que tienen a veces índices de reprobación o de retraso escolar, pero no abandonan la carrera. O ese tipo de discontinuos también son los que luego también toman otra carrera y continúan sus carreras en otra institución o en otra área de la propia universidad. Estos son diversos, es decir, no hay un solo tipo de estudiantes discontinuos, sino que tienen también, hay una complejidad importante, una diversidad importante entre este tipo de estudiantes. Los comportamientos de los estudiantes en términos generales son muy heterogéneos si los analizamos por áreas y carreras, por razones derivadas del tipo de alumno que ingresan a ellos. Es decir, otra vez, el factor institucional, el currículum, la carrera, la institución, tiene efectos en la heterogeneidad de los comportamientos de los estudiantes. Si no se comporta otra vez igual un estudiante de ingeniería civil que un estudiante de administración o un estudiante de historia respecto a un estudiante de arquitectura. Los factores institucionales de los estudiantes son distintos debido a ello. Y la utilización, finalmente, de la eficiencia terminal como indicador de calidad de la formación carece de sentido a partir de lo señalado en los puntos anteriores e incluso puede tener efectos perversos o no deseados en su aplicación. Es por eso que también Jordi sugirió uno de los textos que vienen en el libro, tener como título uno de estos textos que hicimos él y yo, es decir, tenemos que cambiar de estudiantes o tenemos que cambiar de indicadores. Y sospechamos que es más fácil cambiar de indicadores que cambiar de estudiantes. Dado que la eficiencia terminal, medida de manera ortodoxa, como suele hacer cuántos entran y cuántos salen, es muy engañosa y no nos dice nada de lo que está ocurriendo en la caja negra, en la formación, la combinación de estudios y trabajo, tipo de disciplinas, carreras. Finalmente, el tercer conjunto tercer paquete de hallazgos, digamos, tenemos en el proyecto, es que los egresados de la universidad son, en términos generales, los vencedores en la inserción profesional, tanto en términos retributivos como de prestaciones y de formalidad en el empleo. Esto también un poco reafirma la tesis aquella de que a mayor escolaridad,
mejores posibilidades de empleo. Y lo vemos, es decir, los egresados universitarios les va, digamos, bien relativamente en comparación con los no universitarios, que tienen la universidad incompleta, o por supuesto con otros estratos de menor escuela. El peso del origen social de los estudiantes en la calidad de su inserción profesional es débil, debido a que el filtro derivado de este origen se produce en el acceso. Esto del desvanecimiento de las marcas de clase. Es decir, lo que estamos encontrando es que el peso del origen social, de la la escolaridad de los padres, parece tener muy poco peso a la hora de la inserción profesional. Otra vez hay que irse con cuidado y habría que ver algunos matices, sobre todo de algunos conglomerados de estudiantes, en los que por razones familiares pueden tener mejores posibilidades de acceso profesional. Pero en términos globales de los egresados universitarios, el origen social se desvanece o desaparece con la inserción. El hábitus de las carreras, por supuesto el término es mundial, y de sus profesiones asociadas es determinante en la inserción de los egresados, tanto objetivamente, salarios, como se miden actualmente, salario, condiciones de trabajo o sector del empleo, como subjetivamente, la manera de concebir el éxito, de satisfacción con el trabajo y coexistencia del trabajo con otros ámbitos de vida. Es decir, el hábitus, conjunto de valores, disposiciones asociadas a la carrera y las profesiones, lo que es una dimensión muy importante, tanto objetiva como subjetivamente, ¿no? Tiene que ver con el estatus de la carrera, con el estatus de la profesión, tiene que ver con la manera en que se organizan las profesiones en el mercado laboral, pero también tiene que ver con la manera en que se forman los estudiantes en los hábitos de los campos profesionales específicos. Es decir, con el conjunto de habilidades, disposiciones o capitales que van acumulando en el transcurso de la formación universitaria. Uno tiene que ver con esas condiciones objetivas, que insisto, pueden ser medidas o estimadas en muchos sentidos, pero la otra es menos conocida o se explora menos en muchos de los estudios, por el caso mexicano, o sobre todo por el caso mexicano, que tienen que ver con la satisfacción, que es digamos, una cuestión subjetiva de los estudiantes. Y por ejemplo, lo que hemos encontrado es como carreras, como historia, en una de las tesis se ve con claridad, el peso de tener un empleo satisfactorio en comparación con uno bien remunerado es muy alto. O el peso de tener trabajos no tan bien remunerados, pero que permitan flexibilidad para combinar estudios y trabajos, suele ser satisfactorio. No óptimo, pero sí satisfactorio. Un poco acá está dentro la discusión de los rational choices contra los nuevos situacionalistas. Es decir, el individuo se mueve por la búsqueda de la máxima utilidad en la búsqueda del empleo, la combinación de empleo y trabajo, o el individuo, a la Simon, digamos, o a la Elster, se mueve más por la satisfacción con lo que está haciendo, con lo que le permite hacer otras cosas, a corto, mediano o largo plazo. Aunque entre los estudiantes el largo plazo, como a Keynes, no existe, todos estarán muertos en el largo plazo, pero en el corto y mediano sí es importante este valor de la satisfacción con el trabajo, ¿no? E insisto, también puede variar entre carreras y profesiones. El egreso de carreras de nuevo cuño, implementadas a priori, normalmente por los que deciden las políticas institucionales en las universidades públicas, las carreras de nuevo cuño implementadas a priori para dar respuesta a nuevas mercados del mercado de trabajo, no mejoran la inserción profesional de sus egresados respecto a las vilipendiadas carreras tradicionales. Entonces también, digamos, una tesis desarrollada a partir del proyecto que cuestionan o problematizan, digamos, esta idea de que tenemos que crear nuevas carreras profesionales para dar satisfacción a demandas laborales no satisfechas. Como las que tenemos no dan, o en el ancho no sirven para las necesidades que no dan, siempre es una cosa fantasmagórica, ¿no? Las necesidades de la demanda laboral,
para esto. Entonces hay que crear nuevas carreras. Y entonces las nuevas carreras lo que estamos viendo es que tampoco, o menos que las tradicionales, tienen inserción profesional exitosa. Y lo que hace repensar la política de las instituciones o las políticas públicas en torno a esta nueva oferta de carreras no tradicionales. La trayectoria laboral, incluso en algunos de la profesional de algunos de los egresados, se inició incluso antes del acceso a la universidad, a veces motivando su elección de carrera. Es decir, lo que estamos viendo con los estudiantes que estudiamos acá es que, por supuesto, en muchas ocasiones la inserción laboral el primer trabajo de los jóvenes no inicia cuando se incorporan a la universidad. En muchos casos, muchos más de lo que uno pensaba, ya bien trabajan desde la prepa, desde antes de iniciar la universidad. Y esto marca a los estudiantes. Si entre otras cosas, es como una suerte de filtro para poder elegir una carrera que se asocie, se ligue, se vincule de alguna manera con lo que estudiaron antes de trabajar, ¿no? No tenemos el porcentaje preciso, no tenemos una serie temporal que nos permita identificar cambios en esto. Esta es una de las cosas que habría que trabajar con más cuidado, pero con los datos que hemos tenido nos muestran que es una característica importante de las motivaciones, de los deseos y las creencias de los estudiantes que interesan a la educación. La trayectoria, observamos que las mayores diferencias en la inserción profesional se producen entre los egresados de las distintas carreras y por razón del género. O sea, aquí, como también otros estudios han mostrado, el género es una variable importante tanto para elegir carrera como para construir trayectorias. Tiene que ver también con creencias, deseos de oportunidades, según sea el género, y con el tipo de carreras que son elegidas por ellos. También el género tiene un factor muy importante en algunas áreas en los procesos de inserción profesional. El hecho de ser hombre o ser mujer es un factor importante para determinar la calidad del empleo, o si el empleo la inserción es exitosa o no exitosa, etc. Es decir, esto también ha sido estudiado, el género, como una variable importante. En otros no es tanto, no importa tanto, ¿no? Pero en algunas carreras y en términos generales el género es importante. También dentro de estos procesos de inserción profesional de los egresados, entre los egresados existen diferentes concepciones de lo que consideran una inserción exitosa, diferencias que se asocian al tipo de carrera y a su ámbito profesional de referencia y al sexo de los egresados, al igual que el hábitus. Esto es un tema que refuerza la importancia de las distintas concepciones. Se tiene mucho que ver con los imaginarios, con las expectativas, con las creencias y los deseos que tienen los egresados, ¿no? En esta dimensión subjetiva que exploramos, que también tiene un efecto importante en las preferencias profesionales y en los procesos de inserción. También en los comportamientos frente a lo que se considera una buena inserción profesional, influyen, entre otros componentes de la vida de los egresados, como el familiar. Por tal razón deberíamos emplear metodologías que permitan combinar otras variables de vida familiar y estudios además de las laborales, e incorporar variables subjetivas. Un poco aquí la idea es la siguiente: los muchachos y las muchachas que están formándose en la universidad no tienen solamente una dimensión estrictamente escolar o una dimensión estrictamente profesional. En realidad constituyen trayectorias vitales que no se agotan en la universidad y no se agotan en el trabajo, y tienen que ver con la familia y tienen que ver con la vida personal, ¿no? No hay que perder de vista que en las universidades estamos formando no solamente profesionistas, sino también ciudadanos, y estamos formando individuos. Y entonces la vida de los individuos, como la de los ciudadanos, como la de los profesionistas, presenta múltiples caras. Y entonces la propuesta es incorporar estas variables subjetivas de contexto social con mucho más fuerza y más claridad para comprender mejor el tipo de trayectorias que se van construyendo. Eso nos daría más luces, creemos, para iluminar algunas de las caras del poliedro que estamos estudiando.
La explicación acerca de la inserción profesional no se puede derivar exclusivamente de su formación académica, sino también de sus experiencias laborales previas, que muy mayoritariamente, según nuestros datos para el caso de la Universidad de Guadalajara, se realizan en trabajos relacionados con su formación. También, digamos, confirman lo que vimos anteriormente. Y los estudiantes que trabajaron durante sus estudios en tareas relacionadas con su carrera profesional presentan una mejor inserción laboral que aquellos que son los estudiantes. También hay que, el tamaño de la consistencia de los que dicen que se relacionan sus estudios con los trabajos que desarrollan son variables, ¿no? Así que en términos generales es una aseveración que se sostiene, pero que varía igual por carreras y años profesionales. Bueno, termino con algunas implicaciones que creemos son generales para los demás. El sistema universitario mexicano ha sufrido y está sufriendo muchos cambios importantes. Lo miremos desde cualquier ángulo del poliedro que lo queramos mirar. Sin embargo, esos cambios son difíciles de valorar, de calibrar, de analizar, digamos, por la severa escasez de información disponible. No tenemos sistemas de información, ustedes seguramente lo saben, muchos de ustedes, que nos proporcionen datos acerca de las cosas que queremos. Entonces, creemos necesario un importante esfuerzo institucional y académico para crear sistemas de información que nos den datos sobre las hipótesis y las nuevas preguntas, los tipos de trayectorias que hemos identificado. Los comportamientos de los estudiantes egresados universitarios son complejos. Vemos que son un colectivo heterogéneo, difícil de tratar mediante análisis que se basen en un modelo único o lineal, y esto obliga a los obligadores, no solamente a los administradores de las instituciones de educación superior y del sistema en su conjunto, a gestionar la diversidad de un sistema que tiende a representarse a sí mismo como homogéneo. Cuando uno ve los datos, ¿no?, suponen, hay el supuesto heroico de que el sistema es homogéneo, y lo que uno se encuentra una y otra vez cuando trata de analizar a profundidad sistemas, subsistemas, instituciones, colectivos, individuos, es que tenemos, a contraluz de lo que dicen las políticas y los sistemas convencionales, sistemas bastante más heterogéneos de lo que se piensa. Los estudiantes universitarios no solamente son eso, sus trayectorias están influenciadas no solo por la institución universitaria a la que pertenece, a la que se inscribe, sino también por la familia y el mercado de trabajo como instituciones, por lo cual hace difícil entender sus comportamientos si focalizamos el análisis de uno de los aspectos olvidando los demás. Hay que ver, digamos, desde las distintas dimensiones subjetivas y objetivas lo que ocurre. Yo no suelo utilizar la palabra integral u holística. Creo que esa es una ficción académica en términos globales, porque eso supone tener un conocimiento preciso de todos los componentes del fenómeno, y eso no lo tenemos. Tenemos aproximaciones parciales del fenómeno, y esto es insuficiente para construir, digamos, una visión integral, holística, armoniosa sobre los fenómenos, ¿no? Entonces, más bien, con más prudencia, habría que señalar que hay que ampliar los sistemas de información y las miradas y las dimensiones para tratar de comprender los comportamientos de nuestros estudiantes universitarios. Observamos que aspectos institucionales y normas formales e informales del funcionamiento de las instituciones de educación superior y del sistema en su conjunto condicionan fuertemente todas las dimensiones abordadas en nuestra investigación. Esta es una parte interesante y que valdría, creo, la pena enfatizar. Sí. Hay un conjunto de normas escritas, formales, explícitas de funcionamiento que, digamos, habitan la trayectoria de acceso, tránsito y egreso de nuestros estudiantes universitarios, que todo el mundo conoce, que todo el mundo trata de aplicar. Pero también hay un conjunto de formas o normas informales, pero altamente efectivas, que hacen o que favorecen o impiden el desarrollo de las trayectorias laborales de los estudiantes y sus
procesos de egreso a profesión. Uno de los casos que nos sorprende o nos asombra, por ejemplo, es el comportamiento de los estudiantes de contaduría, que es una carrera muy importante por su volumen, por su peso histórico. Hemos encontrado, por ejemplo, que aunque el plan de estudios, el currículum, el sistema de créditos es teóricamente rígido, es decir, el margen de flexibilidad es muy pequeño. Cuando uno mira los créditos mínimos y máximos que tienen los estudiantes para construir sus trayectorias, uno no encuentra con claridad cómo le hacen los estudiantes donde el 80% de ellos combinan estudios y trabajo. ¿Cuál es la explicación de eso? Que los profes, los coordinadores de carrera, de esa carrera de contaduría, son muy permisivos para dar facilidades a los estudiantes para que se incorporen. Porque normalmente esos estudiantes se incorporan desde, digamos, semestres muy tempranos, se incorporan a los despachos como auxiliares. Y entonces los profes de contaduría, que son carreras donde la menor parte de sus profesores son de tiempo completo, tenemos una gran cantidad de profes que son de asignatura, que además tienen trabajos en sus despachos con contadores profesionales. Lo que hacen es que jalan a los alumnos para que se incorporen ahí. Y entonces tenemos, digamos, una rigidez curricular teórica contra una flexibilidad laboral práctica. Ambos son normas institucionales, son reglas del juego. Los estudiantes y los profes los conocen. Y eso facilita los tránsitos y la flexibilidad de la formación, ¿no? Es decir, digamos, en términos ortodoxos, quien permita comportamientos de este tipo desde la institución se estaría haciendo acreedor de una multa o de un castigo. Pero como saben los administradores de la carrera, que eso es importante para la formación de los estudiantes, se constituye en los hechos un sistema dual de formación. Y esto, sospechamos, ocurre en más carreras de las que uno se imagina. Esta flexibilidad institucional práctica frente a disposiciones institucionales que se caracterizan formalmente por su rigidez. Entonces, los mercados laborales también se incorporan reglas formales más o menos rígidas contra reglas informales que aceptan incorporar estudiantes egresados de algunas carreras de manera más temprana. La organización de la universidad en determinadas carreras, la centralización o descentralización de la oferta institucional, las vías de acceso y selección, la organización interna, así como la relación más o menos institucionalizada con el exterior del sistema educativo, influyen en los comportamientos de los estudiantes egresados. Lo que hemos observado, lo decíamos también en otro momento, es que ese comportamiento institucional, de la política de expansión, desconcentración, descentralización de la universidad, la manera en que funciona y se organiza internamente, son elementos que influyen en los comportamientos individuales. El comportamiento institucional influye en el comportamiento. El institucionalismo metodológico, digamos, influyendo en el individualismo metodológico. Bueno, con esto termino. Simplemente, esto es casi ya como para presumirles. Durante 3 años trabajamos con un grupo grande de estudiantes. Terminamos 11 tesis ya terminadas, totalmente presentadas, 9 de maestría y 2 de licenciatura. La mayor parte de los de maestría, la maestría en gestión y política de la educación superior, muchos de ustedes están acá, ya egresados, 2 estudiantes de la licenciatura en administración gubernamental y políticas públicas locales de este mismo centro universitario. Están en proceso 9 tesis, ¿no? 7 de maestría y 2 de doctorado en gestión de la educación superior. Tenemos más o menos 10 artículos y libros, 8 artículos publicados en revistas indexadas, especializadas, 2 libros, 2 inminente proceso de publicación. Y bueno, pues ahí están más o menos los títulos para que interesen sobre qué es el trabajo cada uno. Todos ellos son derivaciones, digamos, del proyecto general que hemos estado trabajando. Insisto, yo quiero dar los créditos de quienes acompañaron el comité de investigación: Jordi Planas como coordinador del proyecto, Iván Salas como miembro del equipo de investigación, Fabio Murillo, Isabel Enciso,
fueron parte del equipo de investigación, y bueno, todos los estudiantes que en caso muchos, pero que se han incorporado y desarrollado sus tesis en todo. Muchas gracias. Gracias al doctor Adrián Acosta. Si les parece, abrimos rondas de 3 preguntas y luego le damos oportunidad al doctor de contestar. 1, 2 y 3. 3 preguntas y le damos la palabra al doctor y volvemos a abrir otra ronda si es necesario. Bueno, la primera es sacar esta investigación que atiende las aportaciones de las metáforas y entonces ver a la relación de compromiso de la universidad con la sociedad. Sacarlo de las metáforas, pues, el poliedro, el tetraedro, tiene muy poco que ver, son problemas complejos que se enfrentan. Entonces, habría que ver, ¿debemos hablar de inserción o debemos de hablar desde que se hace una carrera? Yo soy Isaías Álvarez. Soy invitado a la doctora Lourdes Nayeli a esta reunión. Estoy en residencia de la Universidad de Guadalajara. Procedo de una institución hermana que es la Escuela Superior de Comercio y Administración. Yo no soy contador, pero conozco los hábitos y costumbres de todos los contadores, como también conozco la de los médicos y la de los ingenieros. Entonces, debíamos sacar las metáforas. Celebro esta oportunidad de que nos hayan enviado aquí de parte del doctor Acosta este resultado de una investigación conjunta, que yo creo que eso nos demuestra que hay que hacer investigaciones conjuntas, y yo estoy así con este propósito. A mí me tocó darle la bienvenida a la Red Universitaria de Jalisco en 92 en un grupo de evaluación de la universidad. Y le di la bienvenida. Entonces, vamos saliendo de las metáforas y vamos viendo qué deberíamos hacer en una institución de educación superior. Para mí la diferencia que ha hecho la investigación entre la tecnológica y la universitaria, yo cuestionaría que eso se fundamenta. Pero sí acepto que la universidad tiene mucho que ver en la forma como establece la relación universidad-empresa. A mí me tocó dirigirle al doctor Rogelio Rivera Fernández, profesor de este centro universitario, su tesis sobre relación educación-empleo. Entonces, creo que ya desde el principio que se establece una carrera, debería hacerse conjuntamente con los empresarios y no tener ese maniqueísmo que los empresarios son los malos y los académicos son los buenos. Y pues que yo les voy a decir, llevo 30 años trabajando en el Politécnico, soy de origen universitario, invitado al Politécnico, y pues empecé a ver que no había profesor distinguido del Politécnico que no tuviera su empresa aparte. Entonces, esa es la realidad, dejémonos de metáfora. Pero también he visto en mis estudios sobre el sector educativo, que yo me he dedicado toda mi vida profesional, he visto que el estudiante llega a la universidad y con la idea de tener un título profesional para ganar mucho dinero trabajando un poco, ¿no? Y eso sí que hace un parteaguas que va a dar hasta la corrupción social en nuestro país. Creo que la relación, el liderazgo académico que se subrayó aquí de los coordinadores debería revalorarse más, porque aunque no lo hayan estudiado, no hayamos estudiado mucho los investigadores, pues yo vengo de un programa hermano de este, que es el posgrado en gestión y desarrollo de la educación de la Escuela Superior de Comercio y Administración de Política. Entonces, creo que hay unas aportaciones importantes que yo me atrevería, pero eliminamos la metáfora de inserción. No son objetos nuestros egresados que los vamos a aventar al mercado de trabajo. Hablemos más bien de una cultura de vinculación. Hablemos más bien de una cultura de seguimiento. Y creo que esta investigación nos da muchos elementos para ir allá. Y estaría de acuerdo con varios de sus resultados, y otros me interesa verificarlos. Una pregunta importante: ¿por qué la medicina es secuencia aparte?
Y vaya, a mí me ha tocado ver, es porque uno de los jóvenes que estudió el casting muy adoptivo en la casa de ustedes hizo la carrera de medicina en la UNAM. Entonces lo vi todo desde su formación profesional hasta su especialidad de ginecología. Entonces tiene ciertos claves en el diseño del currículum profesional integral. Esto, para mí, desde que arranca una carrera, el diseño de un currículum profesional, tiene que haber una relación de comunicación y compromiso que está rota. Y está rota por el mito de que la empresa es la mala y la universidad es la buena, o ellos nos califican al revés, que la universidad es la mala y las empresas son muy buenas. Entonces esa vinculación debe empezar, y no se habla de inserción, es un compromiso interactivo de la universidad con la sociedad. Y ese compromiso tiene que empezar desde entonces. Yo la metáfora de la inserción no la acabo de aceptar, pero sí sé de la subcultura de evasión que a un estudiante que egresó de la carrera dice: no te has titulado, estás mal, pero no hace mucho porque se titula. Yo rechazaría la hipótesis de que ha crecido la educación superior. Es una hipótesis insostenible, no la manejan todos los políticos, ¿no? Pero el financiamiento de la educación superior lleva 30 años de estancado, ¿no? Entonces es muy importante que desechemos esa idea que nos han vendido los políticos, que desechemos también la idea del estudiante ideal o del profesor ideal. ¿Qué les voy a decir? Yo he visto de cerca a los estudiantes de la ISCA, yo no estoy satisfecho con lo que está haciendo la escuela donde yo trabajo en la relación de formación de contadores públicos. Y hay otras carreras que han hecho ahí que para nosotros en la investigación los de contaduría son los que menos nos sirven. En cambio tengo un estudiante que hizo una carrera técnica y que está ahora de estudiante de licenciatura en comercio internacional. Vaya la diferencia que hay, ¿no? Su bachillerato lo hizo sobre tecnología. Entonces el asunto es este: el estudiante ideal no existe, dejemos de metáforas. Los profesores ideales tampoco existen, pero este análisis debería complementarse precisamente por eso que descubre que es la descentralización la que hace diferencia en la oferta de acceso a la educación superior, no solamente el problema de acceso y continuidad académica. Yo creo que un joven que hizo la educación media superior sin relación con la sociedad, ignorando que somos una sociedad de pobres, allí sí hay datos estadísticos contundentes que no deben dejar lugar a la metáfora. 2/3, pónganle un poquito menos, de la población de México están hundidos en la pobreza y en la miseria. Tener egresados, un poquito más concreto. Entonces serían esas preguntas, de que la metáfora dejemos a un lado y pensemos en una formación que empiece al principio. ¿Por qué la medicina hace eso? ¿Por qué los estudiantes? ¿Por qué? Creo que la idea, el descubrimiento para mí fue muy grato, de que los estudiantes que estudian y trabajan no son el obstáculo. Yo lo verifiqué con un familiar que estudió en el centro de bachillerato, luego fue a pedir su admisión a educación superior y no se la negaron porque no era tiempo completo, pues ya trabajaba para las CIMIS, proyectos internacionales. La gestión tiene mucho que ver en esto y debemos darle más importante, por eso me dio gusto venir a conocer el doctorado que encabeza el doctor Enrique. Entonces creo que hay descubrimientos importantes, pero creo que también hay ciertas actitudes puramente academicistas que no nos convienen. No podemos lavarnos las manos, porque desde la universidad pueden ser cosas importantes para que vayan de la mano el trabajo y la educación. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Teresita Méndez, de la Universidad Veracruzana. Felicidades por su proyecto, doctor.
Y bueno, en la maestría en investigación educativa con el doctor Raguel Chavín Revuelta y con el doctor Miguel Ángel Casillas Alvarado, siempre nos habló mucho de usted y bueno, ahora su presentación nos lo dice. Las preguntas son: ¿cómo miden ustedes la variable calidad y lo que es el origen social? Gracias. Buenos días, Guadalupe González de la Universidad de Sonora. Y bueno, bajo el mismo es que felicidades por la realización del proyecto. Sé que implica un trabajo en equipo muy amplio, muy arduo. Sí, mis preguntas van, bueno, me pueden tachar de academicista, ni modo, hacia el modelo metodológico y la parte de trayectoria. ¿Sí? Mis dudas son si eso se presentó como un estudio longitudinal o hicieron cortes, ¿sí? Cómo se hizo el seguimiento de trayectoria, si se partió de la base institucional, si no, por qué, y si atrás de esto pues existe un modelo matemático que respalde lo que sería el análisis de toda la trayectoria de los estudiantes. Y finalmente, si hacia el egreso se consideró el posgrado, en función de los muchachos vaya mayor posibilidades económicas hacia el ingreso en el posgrado. Le damos un espacio al doctor Adrián para que conteste estas 3 primeras preguntas y luego veremos si hay otra. No estoy seguro de poder responder todas, pero intentaré hacerlo. Empiezo por las últimas. La intervención de Lupita. Sí, nos concentramos en un estudio más bien de corte sincrónico. Nos concentramos en un periodo muy específico, entre otras razones por la base de datos que tenemos del censo de egresados. El censo de egresados se ha aplicado desde el 2003, más o menos, y seleccionamos un corte del 2007 al 2011, más o menos, y ahí agarramos algunas generaciones y hicimos algunos cortes. Esa fue una limitación. No disponemos de una base más amplia para un estudio más de corte diacrónico. Nos concentramos en la UDG porque en realidad existen este tipo de sistemas o de instrumentos en otras instituciones, pero son muy heterogéneos, no miden lo mismo, no consideran las mismas variables, algunas pueden ser trabajadas, pero no lo hicimos así, decidimos eso. Creemos que implicaría un trabajo mayor de corte técnico y metodológico para armar bases de datos más amplias. Se ha trabajado en Puebla, por ejemplo, en Sonora han trabajado algo sobre esto, en Cruzana han trabajado, pero, y hay algunas compatibilidades, pero los tiempos y los recursos no nos alcanzaron para construir un instrumento que nos permitiera más comparaciones. Por eso decidimos concentrarnos en la ONG, que no se había hecho ningún estudio de esta naturaleza en nuestra universidad, tratando de explotar lo que tenemos, esa base de datos que está ahí y que uno nunca sabe bien para qué la quieren, los administradores a veces, ¿no? Entonces, nuestro interés era, bueno, ahí hay información importante, es un esfuerzo importante, pues hay que explotarla académicamente y eso fue lo que nos llevó a esta decisión. Modelo matemático como tal no tiene el proyecto, hay algunos acercamientos bajo modelos matemáticos que tienen que ver con el análisis de la inserción profesional que han estado así este grupo de los posgrados, que en realidad también es un tema muy poco explorado, lo que pasa con los posgrados. La otra, Teresita de la Universidad Veracruzana, lo de la calidad y el origen social. Bueno, ya el origen social lo analizamos, como ya dijimos, fundamentalmente a partir de la escolaridad de los padres. Una escolaridad que es un dato que viene en la propia encuesta de egresados. De ahí sacamos la escolaridad de los padres, es en la que nos concentramos, la escolaridad del padre, la escolaridad de la madre, la escolaridad promedio, como para determinar 3 estatus, ¿no? 3 niveles, alto, medio y bajo. Entonces ahí encontramos explicación para esta. La otra tiene que ver con la calidad, y es lo que estamos trabajando con la calidad del empleo a partir de las dimensiones objetivas, estabilidad en el empleo,
ingreso y en términos de la satisfacción con el empleo, que es la otra dimensión subjetiva del empleo, tiene que ver justamente con lo que los egresados manifiestan, satisfactorio o no satisfactorio. Entonces eso es un concepto, una categoría compuesta por estos dos dimensiones. Termino con el doctor Isaías, a quien saludo, que no lo pedía. Lamento que no le gusten las metáforas, pero a mí me gustan mucho. Y una de las licencias que tienen los autores es ponerle a los libros, que es la única metáfora que veo, o sea, la del poliedro. O sea, es una metáfora, un poco para hacer más atractivos los libros de los académicos, que suelen ser bastante aburridos para los lectores, ¿no? Aunque ya sabemos que la gente no compra libros por el título, sino por el contenido. Entonces me hago cargo de la... dice que no, que es como yo, le gusta tener muchos metáforas en esos tipos. Pero es, digamos, una parte, creo yo, el sustantivo del trabajo no utiliza metáforas. O sea, no hay metáforas sobre inserción laboral, lo que tenemos ahí son tipologías. El reconocimiento que hay distintos tipos de inserción profesional. No hay una, ni hay ninguna metáfora que ilumine suficientemente, dudo que lo haya, pero que ilumine suficientemente lo que queremos decir. Por eso más bien somos ahí mucho más académicamente aburridos, trabajamos tipologías, muy beberianos, neo-beberianos, si queremos decirlo así, pero son herramientas, las tipologías, como todos sabemos, son herramientas para tratar de distinguir, comparar fenómenos complejos. Nosotros ahí, creo, insisto, yo me hago cargo del título como metáfora, pero, y del poliedro y las figuras geométricas, pero hasta ahí todo lo demás tiene que ver con datos y aproximaciones, interpretaciones, análisis, de acuerdo a los datos que tenemos. Coincido, sin embargo, efectivamente con que hay temas que necesitamos estudiar más, el liderazgo, sin duda, el fenómeno de la vinculación, estoy de acuerdo que tenemos que estudiarlo más. ¿Y por qué lo de la medicina se cuece aparte? Yo lo he dicho. Por las propias características, es consistente con lo que hemos venido diciendo, es decir, el hábitus, las reglas, la forma en se constituyen los campos profesionales, en este caso la medicina, la distinguen claramente del resto. Es decir, tenemos estudiantes que mayoritariamente son de tiempo completo. Por un lado, por las restricciones en el acceso, es muy difícil a la medicina, para bien o para mal, es muy difícil, ¿verdad? Segundo, la carga académica que tienen ahí es muy grande y además las prácticas, la formación, que de alguna manera puede ser laboral o profesional, está incorporada al currículum. Entonces, es un estudiante que difícilmente va a trabajar en otros ámbitos. No es que no lo exista, por supuesto que puede haber, pero el peso de los estudiantes de tiempo completo que se dedican de manera exclusiva en la formación escolar a la medicina es abrumador. Y entonces el egreso también es distinto por las propias reglas, digamos, del mercado profesional de los médicos. Como todos sabemos, están muy amarradas al sector público, tienen que ver con instancias, con formaciones, con especialidades. Por supuesto que existe también el otro mercado privado, formal o informal, que también absorbe, que crean los propios médicos, como todos los médicos sabemos, tienen su plaza en el seguro y tienen su consultorio por fuera, es decir, combinan estas dos cosas. Pero es un mercado que habría que distinguirlo claramente, por ejemplo, del caso de las humanidades, historia, sociología, la propia economía, las ciencias sociales. Es decir, son campos distintos, no tienen estas características, digamos, tan restrictivas para la formación. Por eso decimos que es un caso, digamos, atípico si uno lo ve el conjunto de las carreras. Hay otras que se acercan, claramente, ¿no? En muchos casos los abogados, en otra naturaleza, en otra caso los ingenieros, en algunas áreas de la ingeniería. Pero lo que notamos que esa especificidad o esta cosida aparte, digamos, de la medicina, confirma la diversidad del campo. No todos podemos analizarlos como a los médicos, o como a los contadores, o como a los historiadores. Hay que tener, digamos, prevención, cuidado con cada uno de ellos, ¿no? Entonces creo que eso explica en parte el énfasis en el término de la formación de los médicos. Aceptaría una pregunta metodológica. ¿Podemos estudiar un problema tan complejo como este por métodos convencionales de investigación? ¿O sería, cómo valorarían ustedes en las universidades con las que han trabajado el método de casos para aprender realmente qué son las trayectorias, ¿no?
para estudiar eso. Esto ya sé que lo desecha el Sistema Nacional de Investigadores, al que yo pues, no tengo opción, tengo que pertenecer. Entonces, ¿qué le parece a usted que se indagara más por el método de estudios de casos que por puras investigaciones convencionales, que yo creo que ya nos dieron importantes cosas? Nos dieron hipótesis que plantear. Yo tengo una hipótesis también de esto, no sé qué opina usted. Por si no me escucharon atrás ustedes, perdonen. El asunto es que tengo una pregunta metodológica. Un problema tan complejo que implica todo esto que muy maravillosamente nos ha presentado la investigación, que es un excelente instrumento de diagnóstico. Solo lo ponemos, sobre todo cuando ya lo queremos llevar a las políticas y a las decisiones de la gestión. ¿Es lo más apropiado los métodos convencionales de investigación de ciencias sociales o los estudios de caso que son vilipendiados, ¿no?, por el Sistema Nacional de Investigación? Bueno, yo, aunque los vilipendios, yo he sobrevivido ahí con los estudios de caso. Entonces, esa sería una pregunta metodológica. ¿Cómo ves? Y creo que vale la pena un estudio comparado de las experiencias de descentralización de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guanajuato y debe haber otras, no sé si la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla o la Universidad de Nuevo León, pero ese punto es mayor, la descentralización. Pero para eso yo el método convencional lo veo muy limitado. Los estudios de caso podrían... ¿Qué opina usted sobre la metodología? Porque veo que aquí predominan los intereses académicos, no quiero también ser congruente con ello. Bien, bueno, sí, también muy brevemente. Sí, partimos del mismo, o sea, los estudios convencionales son absolutamente insatisfactorios para nosotros. Por eso dijimos al principio que es un enfoque cuantitativo y cualitativo que se enfoca en una institución, pero también en carreras. Muchas de las tesis que salieron de este proyecto son estudios de caso, es decir, tratando de identificar cada uno de los casos a fondo mediante estrategias más cualitativas, que es lo que ocurre ahí, en algunos casos comparando casos, por ejemplo, con historiadores y administradores, pero sí, es la misma insatisfacción. Hay que buscar otros métodos, combinando el estudio comparativo, el estudio a fondo de casos, para tratar de comprender más estos comportamientos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Teresa Godínez, soy de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Capozalco. Me gustaría agradecer mucho lo ilustrativo de la exposición del doctor Adrián y los comentarios del doctor Isaías Gálvez. En mi formación y propio de la formación y del ejercicio profesional y académico, me ha tocado la suerte de desarrollarme tanto en el ámbito académico como en el ámbito administrativo en mi institución, lo que me da una serie de elementos que me ha permitido concluir de repente la parte académica y la parte administrativa o de atención a estos problemas desde un punto de vista administrativo. Tal vez pareciera que van por caminos diferentes, que a veces contrarios, y lo vemos por cierto tipo de estrategias que pretenden ser implementadas, y a veces siempre hay obstáculos para este efecto, pero no es así. Más bien son caminos que se trazan de manera paralela, pero lo que hay que hacer en estos foros y a través de investigaciones, siendo conscientes en cada uno de los estudios que nos referimos a universidades, aunque sean de carácter público, tienen sus grandes diferencias, habrá algún punto de convergencia y ahí podemos empezar a trabajar sobre las soluciones y estrategias y tomar las mejores decisiones en ese sentido. Yo al poliedro le llamo una pelota con diferentes chipotes, ¿verdad? Y que, bueno, en la medida que establecemos estrategias y acciones, vamos tratando de ir subsanando estos chipotes para tratar de que vuelva a su redundancia esta pelota, ¿verdad? Cosa que resulta un tanto cuanto difícil, porque efectivamente, como bien lo marcaba, vemos
muchas cosas y no podemos llamarles de solución integral, sino de una cuestión parcial, ¿verdad? De acuerdo a nuestra cercanía y a nuestra realidad. Pero bueno, a lo que voy, es que creo que vamos en un buen inicio, porque no hay un sistema de información efectivamente que nos dé respuestas a los problemas que aquejan a las instituciones de educación superior, no solamente públicas, sino también las privadas, y que más bien estamos en la construcción cada una de las instituciones, de la conformación de un sistema y de la compartición de experiencias para ver cuál es la situación y cómo tratamos de resolver los problemas. La pregunta aquí sería, en algún momento, ¿qué consideremos lo más conveniente o aquello más cercano a lograr esa convergencia de aspectos tanto académicos como en la parte de gestión, para darle respuesta y salir a estas grandes preguntas e interrogantes que nos vamos planteando en el día con día, en el quehacer cotidiano? Muchas gracias. Gracias. Marta Patricia León Arenas, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y colaboradora con el doctor Víctor Ruiz. Gracias, doctor, por la presentación. Trataré de ser muy concreta. Independientemente de esta gran brecha que podemos tener entre el volumen de los egresados y los empleos generados en el sector laboral, como instituciones educativas manejamos como indicadores de éxito nuestra capacidad de retención de los estudiantes y finalmente la posibilidad de que concluyan sus estudios universitarios. Dentro de este estudio que ustedes realizaron, en su opinión cualitativa, me saltan como tres grandes conceptos. Yo le haría la pregunta, si usted tuviera que elegir uno de estos tres que le voy a plantear, ¿a cuál le apostaría más como aquel que pudiera incidir más ampliamente en lograr el éxito de nuestros egresados para que concluyan sus estudios? Fortalecer este hábitus académico, que es en parte fortalecer estas relaciones o este institucionalismo metodológico del que hablaba, que pues tiene que ver probablemente con estas cosas no escritas, pero que son parte de una cultura, de una profesión, o bien la flexibilidad en la gestión curricular para poderle dar cabida a todos estos estudiantes no ideales que tienen una trayectoria discontinua y no lineal y que están estudiando y trabajando a la vez, o bien todos estos apoyos que se han creado alrededor de los estudiantes y que desde mi perspectiva de pronto generan la inversión de muchos recursos y que no hemos medido si realmente están incidiendo en un mejor éxito o mejores trayectorias en los estudiantes, como becas alimenticias o como residencias o como... ¿Cuál sería su percepción, doctora? ¿A cuál de estas tres cosas le apostaría más desde la óptica de los hallazgos de su estudio? Gracias. Si hubiera una pregunta más. Buenos días, mi nombre es Mitzi Morales, soy estudiante del Departamento de Investigaciones Educativas del CIBESTAF y tengo dos preguntas para el doctor Adrián. La primera de ellas es sobre este punto. Tú estuviste mencionando, Adrián, que al principio en el acceso se ven tres estatus, el alto, medio y bajo, y que después ya dentro de la universidad hay una especie como de ¿cómo decirlo? Como de balance, se logra una especie como de equilibrio o de paramiento, o al menos eso es lo que yo entendí, y después al final se observa como una tendencia de movilidad del estatus medio y bajo hacia el medio y del alto hacia el medio. Es decir, tú hablaste que durante la trayectoria universitaria hay como un desvanecimiento o una equiparación de esas diferencias de clase, que al principio decías tú son muy notorias. Entonces, mi pregunta es,
¿esto dónde se observa? Como hablando metodológicamente, ¿dónde podemos ver este equiparamiento, este logro de balance? Y luego, la segunda es sobre el hábitus del que has estado hablando. Mi pregunta es, gracias a las entrevistas o a los acercamientos más de tipo cualitativo, ¿qué dirías tú sobre dónde se puede o se desarrolla más este hábitus? Si en las propias instituciones o en los espacios laborales. Y luego, si tú crees que las instituciones de educación superior son conscientes de que el hábitus y el aprendizaje de todas estas reglas informales es una cosa que los empleadores valoran. Lo digo porque yo también he observado que hay instituciones que parece que están en una especie como de negación, o como de, ¿cómo decirlo?, como de manera formal no se acepta la importancia de este hábitus, pero vaya, es como el dicho que es algo por todos sabidos, pero no está explícitamente aceptado. Entonces, bueno, serían esas dos cuestiones. Gracias. Sí, creo que la pregunta de Teresa sobre la necesidad o la posibilidad de incorporar o de converger los intereses académicos con los intereses de la gestión, bueno, siempre está como en el fondo de buena parte de los estudios de este tipo, es tratar de que esa información, ese conocimiento sea, digamos, teóricamente la base para la toma de decisiones institucionales y la elaboración de políticas públicas, pero como sabemos hay una brecha no atribuible solo a los académicos o solo a los administradores. Tiene que ver, digamos, con dos estilos de producción de conocimiento y de gestión que difícilmente se hacen compatibles. Y sin embargo, lo que yo preguntaría es que si necesariamente tiene que existir eso. Es decir, la experiencia nos dice que los académicos estamos, digamos, otra vez, es pura sociología beberiana, los académicos estamos tratando de comprender fenómenos más que resolver problemas, ¿no? Y los gestores lo que hacen es resolver problemas más que comprender fenómenos. Creo que esa distancia se mantiene y puede ser necesaria en cierta medida. Es un hecho, pero también puede ser deseable. Entonces, ¿cuál es el puente que puede unir esta necesidad de conocimiento con esta necesidad de acción? Gestores, quizá construir sistemas de información que den respuesta a algunas de las cuestiones que nos planteamos y que también estén ligadas a las necesidades de los administradores. Hay ejemplos extremos, por supuesto, ¿no? Sistemas de información que hacen nuestros administradores para la toma de decisiones institucionales que no necesariamente se basan en la identificación de problemas estratégicos que quieren resolver. Se utiliza normalmente pues, para rendir los informes de los rectores o para dar información a la SEP o a la NUYES, y uno no sabe bien para qué está esa información, o en algún caso es una información irrelevante para resolver problemas, o no ayudan a comprender y a resolver problemas. Entonces ahí tenemos que había que hacer un balance, una revisión que permitiera tomar decisiones. Hay áreas, unidades, experiencias internacionales y nacionales que sí tratan de ligar la información y el conocimiento con la toma de decisiones, ¿no? Y había que revisarlas para ver cuál es el que puede adecuarse o adaptarse más a las necesidades específicamente de las universidades públicas, que es donde se tiene frecuentemente este tipo. Es decir, no es una respuesta de cómo, sino una posibilidad de revisar para crear un sistema que permita resolver dos tipos de necesidades, ¿no? Manteniendo la autonomía, por supuesto. Marta Patricia, ¿cómo seleccionar cuál sería la mejor opción? No tengo la menor idea. ¿Cuál podría ser mejor? Mejorar el hábitus es meterse en aguas lodosas, ¿sí? Porque el hábitus no es un diseño de institución, no es producto de un diseño explícito, tiene que ver con usos, costumbres, valores que van generándose de manera compleja, ¿no? Incidir ahí es muy difícil de liberar, ¿no? Es decir, se pueden generar prácticas distintas que mejoren
asuntos clave, generales de la formación, pero me parecería complicado. Más bien había que primero reconstruir cuál es el hábitus. O sea, que eso no sabemos bien cuál es el hábitus profesional de muchas de las carreras, de las disciplinas, antes que tratar de pensar en qué o cuáles deberían ser los valores, los costumbres que están ahí dentro del fenómeno del hábitus. En términos de los apoyos institucionales, también me parece que antes que pensar que por ahí puede estar la resolución de muchos de los problemas de la deficiencia, tránsito de los estudiantes, había que valorar sus impactos. Ahí tenemos algunos datos ya, particularmente por ejemplo Pronaves. ¿Qué impactos ha tenido Pronaves? Parece ser que ayuda a resolver algunos problemas. Efectivamente hay casos institucionales, entre la UAM, o de Nora, donde efectivamente parece que esto ayuda a resolver los problemas de ciertos colectivos de estudiantes. Pero en otros casos no tanto, o es incierto. Entonces, antes que pensar en los apoyos institucionales, había que pensar en una evaluación de los distintos tipos de apoyos que tienen las instituciones para mejorar la eficiencia, el tránsito de los estudiantes en las universidades. Y me inclinaría, digamos, para terminar un poco, en términos de la gestión curricular. Sí, yo creo que ahí es un eje o una estrategia mucho más cercana a las posibilidades que pueden tener los administradores y los estudiantes para incidir en mejorar las condiciones, ¿no? Creo que sí, quizá lo que se puede conseguir en términos generales es que la currícula de las universidades públicas es extraordinariamente, la currícula de las universidades en el pregrado es extraordinariamente rígida, por muchas razones, es decir, no solo por diseño curricular. Hay que incorporar ahí, por ejemplo, el fenómeno de las condiciones laborales de los profesores, de las cargas horarias, ¿no? Eso explica la rigidez curricular, no la determina, no sabemos hasta qué punto lo determina. Tiene que ver también con la normatividad de las carreras mínimos y máximos de años o créditos que implican procesos de análisis, de reforma importantes. Pero creo que aún con estas restricciones, lo que tenemos es que podemos incidir más ahí, en términos de la gestión curricular o de flexibilidad curricular. Y bueno, con Mitzi, un poco la idea es del origen egreso, es que el origen social importa al principio y que se desvanece en la inserción profesional. Es decir, pertenecer a orígenes sociales altos, medios, facilita el acceso a la universidad en términos generales. Pero ese mecanismo, ese origen, ese estatus, significa que origen no es destino cuando se ve la inserción profesional. Ahí se borra. En el tránsito de los 4 o 5 años se borra, se desvanece o disminuye de manera significativa y es prácticamente irrelevante en la inserción profesional. Importan otros factores, ya lo dijimos al principio, el género, importa el ámbito de la carrera profesional. Esos son factores pero no el origen social, o no importa tanto el origen social. Entonces, por eso decíamos que en el origen fue alto, bajo, medio y bajo, y uno ve algunos de los datos de los que accesan a la universidad, en el caso de la UDG, tenemos una clara sobrerepresentación de los orígenes sociales altos, medidos por la escolaridad de los padres, ¿no? Y una subrepresentación de los sectores medios y bajos de los que accesan. Pero a la hora de medir el egreso profesional, esto disminuye la sobrerepresentación y se eleva ligeramente la subrepresentación. Entonces, tenemos un efecto extraño, paradójico de comportamiento hacia el centro de los orígenes sociales. Todavía nos falta claramente identificar con más estudios que otros factores, o a lo mejor en algunas carreras, en algunos ámbitos profesionales, sí percibe el origen social, pero en términos generales no estamos encontrando y el conocimiento del hábitus, del peso que tienen las instituciones a las profesiones, sí consideramos que eso es importante. O sea, que el hábitus es un elemento que permea, que penetra en los comportamientos individuales. Representar la imagen del abogado o representar la imagen del médico, del contador, del arquitecto, del ingeniero, supone varios mecanismos simbólicos o dispositivos simbólicos para construir identidad y pertenencia ahí,
y posibilidades de movilidad dentro de eso. Ahí son muy distintos. Ahí podemos encontrar un hábitus institucional, muchas licencias, llamado así. Pero más bien el hábitus se presenta a nivel de los individuos y de las profesiones y de las disciplinas. Ser abogado exitoso, tener la imagen de un abogado o médico, arquitecto exitoso o fracasado, es un elemento que hay que también reconstruir en cada caso específico para encontrar lo que se quiere encontrar, ¿no? Ahí, bueno, se puede reproducir libremente la metáfora, de Graham Greene, ¿no? Decía de que en muchas carreras opera más que en otras. Es decir, el que sabe hace, el que no sabe enseña. Es decir, todos los que se dedican a la docencia son considerados frecuentemente como no exitosos. Eso depende de la carrera. Un historiador, su ámbito específico es la docencia de la investigación, no ir a trabajar a una fábrica. Ahí tenemos una diferencia importante, que tiene que ver con el arte, ¿no? Lo mismo ocurre también con muchas otras carreras que tienen el mercado académico, de la profesión académica, como una ruta de inserción frente a las, digamos, rutas de inserción laboral más tradicionales, que tienen que ver con empresa privada o con el empleo público. Y un sector no menor, sobre todo en algunas áreas, que decide la formación continua, es decir, los que egresan y siguen estudiando maestría y doctorado, que también es un segmento que ha venido creciendo en los últimos años. Entonces tenemos ahí que el hábitus también es difícil determinarlo con claridad, pero hay que reconstruir los hábitos para poder entenderlo. Agradecemos. Bueno, estamos sobre el tiempo, le pedirá muchísima brevedad para dar paso a la siguiente mesa. Una sola pregunta muy breve. Absoluta. Por favor. Para enfrentar esa rigidez que con todo acierto ha señalado la investigación de ustedes, ¿qué peso le daría la hipótesis de que quitemos medicina y quitemos ingeniería? Pero vamos, ¿qué peso le darían a la hipótesis de que en la mayor parte de los currículos universitarios, también en los tecnológicos, sobran cursos y faltan experiencias? Sí, creo que habría que considerarlo y verlo en cada caso. Parte de la flexibilidad laboral del currículo. Agradecemos a la doctora Adriana Costa por su conferencia y en nombre del comité organizador, los directivos de la UAM, de la Universidad de Guadalajara, CUSEA, le otorgamos su constancia, su reconocimiento y les pido un gran aplauso.